Hola amigo, en esta hora te voy a hablar la fe, código de vida. La Biblia en Hebreo capítulo 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de estas ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe como código de vida. La palabra de Dios, también en el capítulo 1:1 de Génesis, en el capítulo 1:1 de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Más en Génesis también decía, y en el principio creó Dios los cielos, la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Capítulo 1:1, repito nuevamente, de Juan, dice, en el principio creó Dios los cielos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio. Vemos la palabra de Dios, cuando habla de un principio de todo, de un origen bíblico y real, que hace muchos años y de miles de años hubo un principio de todo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, ya estaba fundamentando las bases para la futura salvación al ser humano o a la humanidad. La palabra de Dios en hebreo también dice, claro, dice, la fe fue, por la fe fue constituido el universo, por la palabra de Dios, por la fe. O sea, el universo ha sido constituido, hay una ley, lo que dice constitución. Constitución significa ley, un orden establecido. ¿Cuál es el orden establecido? El orden establecido fue el mandato de Dios que dijo en un momento dado, hágase la luz, se hizo la luz. Se sepárense las aguas de las aguas, y se separó las aguas de las aguas. En el capítulo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios la ordenó con una orden, un mandato, una orden que inmediatamente por ese mandato todo se creó, salvo al ser humano, salvo al hombre, que fue creado por la mano de Dios, y que Dios dio el soplo de vida al ser humano. Mire, ¿qué le parece? Fue el hombre creado por la mano de Dios, pero todo lo demás fue creado por una orden. Por esa creencia, por esa fe, fue constituido el universo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y estaba en el principio el verbo, la palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra, el verbo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la palabra? La palabra fue una orden. Y la palabra es vida. La palabra es vida, y la vida, la palabra, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra es vida, por eso que el Señor dice, yo soy la palabra, yo soy la vida. Porque cuando nosotros comemos la palabra del Señor, la palabra de Jesús nos da vida. Es la palabra, nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, en hebreo lo dice, capítulo 12.
Hay un orden establecido en todo el universo. Y muchos se preguntan, ¿por qué será que aquí en el espacio no cae un meteorito o se choca un planeta contra nuestro planeta Tierra? Si nosotros podemos ver, la Tierra es inmensamente pequeña a la par del Sol y de muchos planetas, pero ha sido resguardada porque hay una orden establecida. Hay una ley universal. Y la ley universal tiene ese orden establecido para que no suceda esto. Cuando esto sucede, digamos, entonces Jesucristo viene. ¿Qué quiero decirle con esto? Querido amigo que me escucha, Jesús es el autor y consumador de la fe. Tenemos que creerle. Tenemos que creer. A veces tenemos problemas, dificultades, a veces tenemos proyectos y los proyectos decimos, yo no creo que en este proyecto, pero hay que tener proyecto y creer que dentro de ese proyecto está el plan de Dios. Hay una orden establecida. Dios le ha dado a su hijo, a los lavados con la sangre de Cristo, que también tome esa arma de la fe y creer por la fe, decir esto va a ser así y así. Si estás enfermo, yo creo por la palabra que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es fe, es creer. Cuando usted no tiene su casa y usted dice, Señor, ¿cómo? Yo no tengo ni tan siquiera un terreno. Pero cuando usted dice, yo creo y que Dios me va a dar ese terreno, porque así es la voluntad de Dios, créalo por la palabra. Constituya de la orden, porque Dios ha dado la orden, más lo lavado con la sangre de Cristo, y que por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Querido amigo y hermano que me escucha, la fe es el motor fundamental del cristianismo en este día. Hay que vivir en este siglo. Es la fe, la convicción, es el nervio motor del ser humano para tener una vida de creer en la fe, creer en Jesucristo, que es la fe, el autor y consumador de la fe. Hemos sido constituidos en una ley establecida universal. Y además, como ustedes pueden ver, este techo, esta pared que usted ve aquí acá atrás, esto tiene átomos, y eso usted lo toca aquí y eso suena, mire cómo suena. Pero eso es una orden que hubo, y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si tú tienes un proyecto, cree lo que va a suceder. Tenga fe y tenga la confianza en nuestro Señor Jesucristo de que eso va a suceder así. Entonces, hermano amigo que me escucha, aumenta la fe. Créele a Dios, créele a Jesús, nuestro Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Créele a Él. Y tú verás, si solamente creyere, entonces, amado amigo, hermano que me escucha, tu fe va a crecer, tanto en lo espiritual como en lo material, y tú vas a ver obras realizadas, tú vas a ver tu proyecto realizado, tú vas a ver tu familia, tus padres y a tu madre convertidos al Evangelio. Tú vas a tener, y yo no creo en el asunto eso de la prosperidad y el asunto, cree en fe, y yo le digo una cosa, que Dios te va a bendecir. Así que en esta noche, en este día, esta reflexión, querido amigo, para que tú la tomes en el nombre del Señor, hay que tener fe en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios le bendiga, y será en otra ocasión.